Ahora le damos la palabra a Julio Isani. Bien, pues muy buenos días. Muchas gracias, Hernán, Atlas, por la invitación. Un honor compartir este panel con Ignacio, con Alberto. Y nos han convocado a reflexionar sobre cómo reposicionar la idea de la libertad en la cultura, en la política en Latinoamérica, sobre qué hemos aprendido de los fracasos y de los éxitos de la historia de nuestros países y, por supuesto, cómo desafiar el autoritarismo y el populismo que azotan a muchas de nuestras sociedades. Desde el Instituto República, evidentemente, estas preguntas nos resultan decisivas. Decía Hernán que yo estaba en los dos mundos, en las dos trincheras, en el centro de estudio, y me tocó estar en el gobierno pasado. Primero, una cuestión para situarnos. ¿Cómo está el estado de la democracia liberal hoy día? Basta mirar un poco el siglo pasado para entender que estos cuestionamientos son bien permanentes, ¿cierto? En la primera mitad del siglo XX, las dictaduras en Europa, en América Latina, la era de las revoluciones en los 60, luego lo que un politólogo llamó la era de los generales, ¿cierto?, que partió el 64 en Brasil y terminó el 73 en Chile, Uruguay, y este año cumplimos 50 años de esos hechos. Luego la tercera ola de democratización para saber que el siglo terminó con el triunfo de la libertad económica y de la democracia. Sin embargo, es innegable que en estos momentos estamos viendo un receso, lo que se ha denominado por Freedom House que la democracia esté asediada, ¿cierto? Tenemos la marca del socialismo del siglo XXI, el sandinismo de Daniel Ortega y, por supuesto, la dictadura en Cuba aún permanente. Ayer, Roberto Salinas me comentaba que el peor presidente de la humanidad era el presidente de México. Pasó una amiga argentina y me dijo, no, el peor presidente de la humanidad es el argentino. El chileno no quiso ser menos, sabe que Boric es poco, pero dice quizás sea Boric. La verdad es que estamos en un verdadero mundial por quién tiene el peor presidente de la historia de la humanidad y Argentina esta vez la tiene muy difícil. Nos podemos preguntar qué es lo que hemos aprendido de los éxitos y fracasos de las últimas décadas. Yo quiero dar algunos ejemplos a la luz del caso chileno. Primero, la importancia de una mayoría política, social y cultural. En Chile hemos ganado las elecciones presidenciales 2 veces, hemos sido mayoría electoral, hemos tenido la moneda, los carabineros, la Fuerza Armada, el presupuesto, pero no hemos tenido el poder. Somos una orquesta al compás de otros y, por tanto, urge que en nuestros países desarrollemos una mayoría política, social y cultural y no solamente una mayoría electoral que termina siendo de transición o efímera. Segundo, en Chile, a la luz de lo que hemos visto, hemos aprendido a poner rostro a nuestras ideas. Las ideas se expresan mejor en las historias de vida de nuestros compatriotas que en datos, en números o que en planillas de Excel. En Chile disminuimos la pobreza, aumentamos la cobertura educacional gracias a nuestras ideas. Y esas ideas han tenido consecuencias en la vida de las personas. Un ejemplo, doy el mío porque además es el de cientos de miles de chilenos, pero en mi casa mis abuelos saben leer y escribir. Mis papás terminaron secundaria. Mi hermana y yo pudimos ir a la universidad. Y ese cambio sustancial que ha tenido el desarrollo social de Chile ha sido gracias a nuestras ideas, gracias a nuestros principios, y es justo reconocerlo, pero también ponerle nombre y apellido, no solamente números. Tercero, aprendimos lo dramático que es cuando abandonamos los espacios de influencia. Al participar del debate público, yo creo que a todos nos pasa que tenemos la impresión de hacerlo en un plano inclinado, ¿cierto? Cuesta arriba. Y es porque el consenso cultural muchas veces es contrario a nuestras ideas. En eso más la izquierda son unos genios, siempre nos dicen que los medios de comunicación están controlados por la derecha, sin embargo, cada vez que hagamos un debate, los incómodos siempre somos nosotros. Siempre debatimos 1 contra 3, 1 contra 4, pero nos tienen convencidos que los medios de comunicación los controlamos desde nuestras ideas. Que no nos pase en el campo cultural como un amigo mío que a los 14 años era premilitante del Partido Socialista. Y cuando años después, ya convertido en nuestra idea, le pregunté por qué era socialista o por qué había firmado esa ficha siendo tan joven, me dijo, todo lo que leía era de izquierda, toda la música que escuchaba era de izquierda, mis profesores eran de izquierda, ¿qué otra cosa podía ser? Mi gran amigo ya vio la luz, y para que todos estén tranquilos, hoy día trabaja con Axel Kaiser en la Fundación para el Progreso, así que ya es una buena prueba de la blancura. Pero debemos diversificar nuestras áreas de formación. Tenemos que llegar a más espacios sociales, ampliar nuestra formación cultural, llegar a otros lugares de trabajo. Si no, vamos a seguir confiando la educación de nuestros hijos a profesores que no comparten nuestras ideas, veremos o iremos a programas de televisión donde siempre seremos minoría y en las librerías vamos a tener una gran fuente de consumo, pero de ideas ajenas.
Otra cosa que aprendimos en Chile es que las cosas se valoran más cuando se pierden. Yo sé que esto es relativo y que en comparación con otras latitudes la verdad es que podemos sentirnos aliviados, pero en Chile fuimos testigos de un permanente declive en el prestigio y en la confianza de las instituciones, un desprestigio generalizado. Y no nos importó. Lo vimos durante 10 años, lo vimos durante 15 años, pero las cerezas se exportaban, el cobre se vendía, los impuestos se pagaban, el país funcionaba. El punto es que en los peores momentos de octubre del 2019, en el peor momento de la crisis política, social, institucional, ¿a quién llamas si es que no tenemos instituciones? La presidencia cuestionada y asediada con una violencia callejera sin parangón en las últimas décadas. El Congreso totalmente desprestigiado y con un contundente 2 o 3% de respaldo en la encuesta. La élite empresarial sacudida por casos de colusión. La Iglesia Católica y Evangélica cuestionada por los dramáticos casos de abuso sexual y corrupción de algunos de sus miembros. Y las Fuerzas Armadas, cuya legitimidad estaba severamente desprestigiada, al punto que en Chile los últimos 3 comandantes en jefe del ejército están procesados por fraude al fisco. En ese momento, en el momento más difícil de la democracia de los últimos años en Chile, ¿a quién podía llamar el presidente de la República? Yo me imagino al presidente Piñera en La Moneda con un teléfono, ¿a quién llamo? Evidentemente, la mayor responsabilidad siempre la tiene el presidente de la República, porque es el que tiene la mayor atribución, el poder, la responsabilidad. Pero hay un ecosistema, un ambiente que nos impidió quizás enfrentar lo que vivimos de una mejor manera. Otra cosa que aprendimos en Chile en los últimos 4 años, todo estos aprendizajes han sido traumáticos por si acaso, y yo estoy hablando aquí desde el estrés postraumático. Quinto, vimos la izquierda desnuda, ¿cierto? En sus fines, en sus métodos, vimos una izquierda que transparentó su relativización de la democracia. Yo coincido con el profesor Venegas Lynch respecto a estas etiquetas que muchas veces está superada, lo ocupo quizás de manera simple, pero fácil de comprender. Vimos la peor cara de la izquierda extrema. Vimos la cobardía y la complacencia de la centroizquierda, que confraternizó con los métodos violentos e insurreccionales de la extrema izquierda. Ahora, ¿por qué destaco esto como bueno? Porque sinceró las posiciones, porque en Chile nos habíamos mareado con una centroizquierda que aparentaba ser del socialismo democrático, más cerca de Tony Blair que de Fidel Castro. Sin embargo, desde el 2019 vimos una izquierda que avaló la violencia, que justificó la violencia y que en algunos casos incluso la protagonizaron. Una violencia que no habíamos visto desde el retorno a la democracia, saqueos, incendios de estaciones de metro, funas, golpizas. Pero también nos permitió comprender cuál es el objetivo político de la izquierda, sus fines. En Chile pasamos un susto enorme. Perdimos las elecciones de convencionales constituyentes, la derecha no alcanzó siquiera 1/3 de la convención y ni siquiera con los radicales o con los democristianos alcanzábamos este tercio del veto. Teníamos que tener la mitad de los socialistas para recién llegar al tercio de la convención. Se redactó un pésimo borrador constitucional, con un estatismo asfixiante, un indigenismo exacerbado, un Estado plurinacional y donde los chilenos perdíamos parte importante de nuestros derechos, de nuestras libertades, que quedaban sujetos a un programa político consagrado en la Constitución o bien a la autoridad administrativa de turno. Es cierto que el borrador era muy malo, que hubiese causado, en palabras ayer de Cristel Laroulet, la ruina del país, pero no nos engañemos. Ese borrador fue escrito por la extrema izquierda, es lo que la extrema izquierda quería para Chile, es lo que quiere para Chile, y cuando el presidente Boric perdió la elección, declaró que no podían ir más rápido que su pueblo, como si el problema fuera de ritmo y no de rumbo. Nos permitió comprender lo que la izquierda es y lo que la izquierda quiere. Sexto, constatamos que la política es muy dinámica. Vimos cómo el péndulo de la opinión pública se movía de un lugar a otro. En octubre del 2019, en medio de la ola de violencia, estábamos en La Moneda y nos presentaron una encuesta. Y la encuesta había preguntado, ¿qué sintió usted cuando vio las estaciones de metro arder? Si me hubiesen preguntado a mí, o quizá a cualquiera acá, hubiésemos dicho miedo, frustración, impotencia, rabia. El 65% de los chilenos respondió que al ver los metros arder sintió esperanza. Luego tuvimos un super ciclo electoral. En 2020 fuimos convocados a las urnas para decidir si queríamos otra constitución o no, y la prueba ganó con 5,9 millones de votos, el 78% del electorado. El 2021 elegimos convencionales y más del 70% de los electores escogió representantes de izquierda para la convención, la centro-derecha fue el 23% de la convención. Pero luego llegó el 2022, elegimos Congreso y la centro-derecha alcanzó el 40% de la Cámara y la mitad del Senado. En 2023 fuimos a votar nuevamente y 7,8 millones de chilenos rechazamos el borrador constitucional.
Ganamos en 338 de las 346 comunas, en hombres y mujeres, pobres y ricos, jóvenes y mayores. En las comunas de alta concentración indígena, el rechazo se impuso con 10 puntos más que a nivel nacional. Y en las comunas más pobres y populares de Chile, el rechazo le sacó 50 puntos de ventaja a la opción apruebo. Lo que quiero decir con esto es que la política es muy dinámica, el péndulo se mueve, pero también hay que empujarlo, no solamente hay que esperar el viento de cola que nos salve de un cataclismo. Es evidente que nada de esto se explicaría sin el extremismo demostrado por el proyecto refundacional de la Convención, sin el desprestigio de la Convención, sin la mala evaluación del gobierno del presidente Boric. Y ya para terminar, Hernán quería decir algunas cosas que creo que son claves para desafiar el ambiente reinante, para promover una sociedad más justa, más libre, con más y con mejores oportunidades. Primero, creo yo, un legítimo orgullo por nuestras ideas, conocerlas, comprenderlas y promoverlas. No tener miedo de decir lo que pensamos en privado, decirlo en público. En Chile estamos en una discusión enorme respecto, por ejemplo, al principio de subsidiariedad. Y la mejor defensa de los partidarios de la subsidiariedad es decir que ya no digamos subsidiariedad porque es un concepto muy difícil y empecemos a hablar de colaboración pública y privada. La verdad es que si uno ve el desarrollo de las ideas de los últimos 10 años en Chile, la centroderecha abdicó a usar los conceptos o las ideas porque eran muy difíciles de explicar. Ya no se puede hablar de desigualdad porque es una verdad revelada, ya no se puede decir la palabra lucro porque es una palabra maldita, ahora no se puede hablar subsidiariedad, hay que decir colaboración pública y privada. Renunciamos a los conceptos porque según algunos es difícil decirlo, mientras la izquierda pretende convencernos de la palabra sororidad y nosotros no somos capaces de decir subsidiariedad. Segundo, creo yo que es necesario leer, escribir, publicar, ahogar el mal en abundancia de bien. Veía una noticia a propósito del chat GPT que le preguntaban al chat que hiciera un poema de Donald Trump, decía, por ningún motivo no es justo alabar ninguna de estas normas, ninguna de estas ideas, ninguna de esta actitud. Le pedían que hiciera un poema sobre Joe Biden, evidentemente una oda al presidente de Estados Unidos. Después le decían al chat GPT, le decían, por favor, un poema en favor de la raza blanca. Decía, ¿cómo se va a estar honrando razas? Hay que honrar las personas, el mérito, los actos, sus vidas. Y cuando le preguntan si podemos homenajear a alguien de raza negra, por supuesto, la raza negra la verdad es que tiene 500 años de sufrimiento y dificultad. Tiene dos causas eso. O por un lado hay un sesgo del programador, que no lo dudo, pero también porque hay muchas fuentes abiertas con ideas contrarias a las nuestras que están disponibles. El desafío nuestro es cuánto más vamos a escribir, publicar y difundir para que esas ideas también vayan permeando no solamente la mente, los corazones, sino también hoy día la inteligencia artificial. Termino, Hernán, diciendo un gran desafío de trabajar juntos. Somos de países distintos, con historias diferentes, con algunas ideas diferentes. Pero no es necesario que Rusia invada Ucrania para que liberales y conservadores trabajemos juntos. No es necesario que el presidente de Perú intente un golpe de Estado para que nos preocupemos por lo que pasa en Lima o para llamar a algún centro de estudio amigo. Vale la pena estar juntos. El lema con la que Atlas nos convocó y el CED nos convocó fue Together, estar juntos, avanzar juntos. Y Cristel Larroulé me decía ayer, me recordaba esta frase, si quieres llegar rápido, corre solo, si quieres llegar más lejos, hazlo acompañado. Bueno, nosotros vamos a llegar más lejos si estamos en más lugares de la sociedad, si trabajamos más y si somos más. Creo, Hernán, que ese es el desafío que tenemos por delante. Muchas gracias.